¿Qué tal, amigos? Es un gusto poder volver a saludarles, a estar con ustedes. Quiero darle las gracias por la oportunidad que me brindan de poder estar en su casa, estar en su computador o en su celular, no sé. Y poder llevar a ustedes esta hermosa palabra, que es la palabra de Dios. El mensaje de hoy es el valor de la ley de Dios. Y el texto en el cual nos vamos a referir está en Proverbios, capítulo 29, verso 18. Es un pasaje cortito que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Dos noticias han impactado los medios nacionales. Una de más reciente impacto es la misteriosa desaparición del pequeño Tomás, un niño de tan solo 3 años, cuyo extravío ha mantenido ocupada masivamente a la prensa. Y la otra es una fiesta clandestina a corta distancia del Palacio de Gobierno, la que se repite todos los viernes en la noche. Sobre la primera noticia no me pronunciaré, ya que aún hace falta mucha información. A pesar del tremendo despliegue mediático que ha tenido esta noticia, ha sido constante en radio, en televisión, en todos los medios. La segunda es sorprendente. No porque sea un grupo de personas que en tiempos de pandemia y restricciones se reúnan a bailar, sobre todo en un lugar tan cercano al lugar donde se está dando la información diaria de los infectados del COVID y todo eso, y los nuevos reglamentos y leyes que aparecen. Lo que sorprende que es un acontecimiento que se viene repitiendo desde el inicio del confinamiento en marzo 2020. En distintos lugares del mundo. No es un fenómeno que nos afecte solamente a nosotros acá en nuestro país, sino que en distintos lugares del mundo está aconteciendo esto. Y afecta transversalmente a todas las clases sociales. Diferentes clases sociales se ven afectadas por esta situación. Es como si la gente, especialmente los jóvenes, necesitaran descargar sus energías en esta especie de ceremonia lúdica donde se mezcla danza, alcohol, drogas de todo tipo, tabaco y sexo. Aunque ya no es tan mediático como al principio, también vamos a mencionar la delincuencia, los hechos de violencia y vandalismo, las manifestaciones y protestas públicas. Y esto es un fenómeno también que está ocurriendo en todo lugar. Nosotros periódicamente tenemos en las noticias hechos que ocurren en Santiago principalmente, en la Plaza de la Constitución y en otros lugares cercanos. Y también vemos en noticias que ocurren hechos similares en España hace poco, ¿cierto? Veíamos una manifestación y todo lo que ha sido el legado post-cambio de mando en Estados Unidos con el saliente presidente Trump y el presidente entrante Biden, George Biden. En fin, todo esto ha traído también conmoción pública y protestas masivas, que muchos de ellos terminan en destrucción y en daño a los bienes sociales, ¿ya? Ahora es interesante también destacar lo que no solamente ocurre en Santiago, en nuestro país, sino también al sur de nuestro país, donde están las comunidades indígenas, donde también se presentan situaciones de este tipo, y no son nuevas, son de hace bastante tiempo, pero que en el último tiempo han tenido repercusión por el alcance de estos hechos, donde han habido muertes, incendios de propiedades públicas como municipios, etcétera.
Ahora, todo esto nos hace pensar que algo está sacudiendo a nuestra sociedad. Hay una creciente carencia. Y esto hace a las personas cada vez menos responsables de sus actos. Un desorden y decadencia que afecta a los seres humanos en todo lugar, desde los gobernantes hasta el pueblo, desde las personas que ostentan, ¿cierto?, las grandes riquezas de las naciones, hasta los lugares más ínfimos de la sociedad. ¿Cuál será la razón de esta decadencia? Que año a año se va instalando entre nosotros y va afectando a las nuevas generaciones que no perciben la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Se habla de una creciente pérdida de valores, pero ¿a qué tipo de valores se refieren? Cuando hoy en día todo es relativo. ¿Existe en alguna parte un conjunto de reglas de las cuales podamos decir estos son valores absolutos, con la certeza que quien los obedezca le irá bien en cualquier época, situación o lugar? Veamos. Nuestra referencia como fuente de valores absolutas que ha trascendido el tiempo es indudablemente la palabra de Dios. Y partimos, ¿cierto?, con este texto que leímos al principio, el cual dice: el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, la relación que hay en esta palabra no está hablando de la ley que nosotros conocemos como ley, sino que está hablando de la ley judía, ¿cierto? Está hablando de la ley entregada a Moisés de parte de Dios. Estamos hablando de los 10 mandamientos, principalmente para nosotros, no los 600 y tantos mandatos del pueblo de Israel, sino específicamente lo que nos atañe a nosotros son los mandamientos. Y dice: el que guarda la ley, o podríamos decir el que guarda los mandamientos, es bienaventurado. Y esta es la misma ley que entregaron, fue entregada al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿cierto? Fue entregada por Dios por intermedio de Moisés al pueblo. Es la ley que obedecieron los seguidores de Moisés y su sucesor, que fue Josué, ¿ya? Pero cuando Josué desaparece, vemos un giro inesperado. En Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10, se nos relata la muerte de Josué y la de sus más cercanos colaboradores, destacando en el versículo 10 que se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Luego, en los versículos siguientes, nos cuentan que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los dioses fenicios y cananeos. Entre estos estaba Baal y Astarot, y abandonaron al Señor. Cabe destacar que Astarot era la diosa de la fertilidad y el amor. Quiero destacar este hecho, puesto que esta diosa, Astarot, se encuentra en todas las culturas orientales, desde los egipcios, los cananeos, los fenicios, incluso traspasa hasta los griegos y los romanos, ¿ya?, quienes conocen a esta diosa y le rinden culto. Ahora, el culto que se le rendía a esta diosa era de tipo sexual, ¿ya? Existía lo que se llamaba la prostitución sacerdotal. Habían templos de esta diosa donde se practicaba la prostitución, porque como era la diosa de la fertilidad, se le rendía culto a través del acto sexual. También podemos referirnos al momento de ser entregada la ley o los mandamientos
Cuando el pueblo, cierto, estaba celebrando una fiesta, mientras Dios entregaba los mandamientos a Moisés, el pueblo abajo tenía una fiesta, pero tremenda, y donde se estaba adorando, cierto, al becerro de oro. Y esto le costó 40 años de peregrinación por el desierto. Y el libro de los Jueces termina con la triste expresión: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En esencia, cada vez que se ha quitado la ley de Dios, el ser humano ha terminado en un estado de obediencia o muerte, o bien de libertinaje descontrolado. Separados, sí, los lugares. Ya lo vamos a ver. Como dice el pasaje leído, sin profecía el pueblo se desenfrena. Los súbditos, o el pueblo, al cual se le ofrece migajas, sirven a los gobernantes inmorales que abusan de su autoridad y poder. El pueblo se corrompe y repite los pecados de sus gobernantes, quienes los reprimen con violencia. Es un círculo vicioso que va desmoronando a la sociedad, pues la generación siguiente asume la situación como normal, la normaliza y se encamina hacia su propio pecado. La indiferencia, la apatía y el egoísmo, buscando satisfacer sus propias necesidades personales de manera más agresiva. Como dijo José Luis Rodríguez, tengo derecho a ser feliz. No importando si lo que dejo atrás es una familia destruida, hijos abandonados, un hogar sin sustento, lo primordial es la felicidad individual, sin importar cómo afecta a los que me rodean. Y es interesante lo que hacía notar delante, de que por lo general toda la corrupción y el libertinaje descontrolado comienza en las altas esferas. Comienza en los lugares de la sociedad donde hay recurso económico. Y se va extendiendo hacia las capas inferiores. Pero las capas inferiores son reprimidas, mientras que los que están arriba lo practican con plena libertad, amparados, cierto, en su cubierta de poder, de autoridad. Mientras que los de las capas inferiores, esto va haciéndose bajo un manto al principio de oscuridad, hasta que, cierto, comienza a manifestarse en forma más activa. Lo que el autor del proverbio nos quiere decir es que cuando no hay una revelación especial, la gente rechaza las restricciones morales, es decir, busca practicar abiertamente su pecado, orgullosa de su condición y luchando contra todo aquello que le pueda decir que está mal. El que piensa diferente es un enemigo que hay que aplastar a como dé lugar y dé argumentos para validar su posición, las que son llamadas ideologías. Busca posicionarse en la sociedad, exigiendo sus derechos para así eliminar a sus enemigos. Pero es el conocimiento de la ley la que trae bendición. Los mandamientos son los que nos muestran el camino. Como dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo sé que todos esperamos ser bendecidos. Entonces, y todo el mundo espera que le vaya bien. Uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Bien. Porque todos esperamos que nos vaya bien en lo que emprendemos, en lo que hacemos, en lo que vivimos. Que nos vaya bien. Es el deseo de todo ser humano, normalmente. Hay algunos que uno les pregunta, ¿cómo te va? Bien, pero ya se me va a pasar. Dando a entender de que tienen una visión pesimista del futuro. Pero yo tengo una palabra de ánimo, de esperanza en esto, que es que la palabra de Dios es lámpara a los pies, lámpara que nos alumbra el camino por el cual debemos andar y luz en el camino. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza
es luz. Jesús dijo en Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Efesios 6:17 nos dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual nos dice el autor de Hebreos que es una espada de dos filos. Vale decir que sí tenemos un argumento que es absoluto, sí tenemos un valor que es eterno, sí tenemos una palabra que trasciende el tiempo y el espacio. Tenemos una palabra que puede afirmar nuestras vidas, que puede abrirnos los ojos para ver lo que está ocurriendo en la sociedad y nos permite abrir nuestros ojos también a lo que es verdaderamente bueno y a lo que es verdaderamente malo. Una palabra, cierto, que no nos deja ver ambigüedades, sino absolutismos. Nos hace ver verdades concretas. Lo que sí es sí y lo que es no. Y no hay intermedios. Y eso me permite a mí caminar de manera más centrada, me permite a mí fijar los pasos por donde voy a caminar. No me abre caminos alternativos, sino que me dice, mira, sigue esta vereda. Es angosta, es difícil, es estrecha, pero te va a ir bien. Te va a ir bien. Va a haber bendición al término de ese camino. Existen dos elementos que nos muestran la existencia real de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si yo digo la palabra de Dios es absoluta y es la que te va a ir bien, pero ¿qué me permite a mí asegurar de que la palabra de Dios, en este caso la Biblia, ¿cierto?, es real, es verdadera, va a traer bendición a mi vida? Pues hay dos hechos que a mí me permiten comprobar de que Dios es verdad, y si Dios es verdad, su palabra es verdad. Su palabra es verdad, es verdadera. Dos hechos fuertes en esto. Una de ellas es el pueblo judío. Dios le dio una tierra en la cual su primer patriarca vivió como extranjero, Abraham. Salieron de Egipto, donde estuvieron 400 años, 200 de ellos como esclavos. Entraron por Jacob, un nieto de Abraham, ¿cierto? Entraron a Egipto y 400 años después, de la mano de Moisés, salieron de Egipto, donde ya 200 años vivieron como esclavos, y a través de Josué, que fue el sucesor de Moisés, ¿cierto?, pudieron entrar a la tierra prometida. Después fueron llevados al exilio babilónico por casi 80 años. Y volvieron con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Volvieron a la tierra. Esto es insólito, esto es inusual. Volvieron a la tierra prometida. Volvieron y reconstruyeron sus ciudades. Ahora, fueron nuevamente expulsados por los romanos en el año 70 después de Cristo. Pero volvieron en 1948 a existir como nación. Ahora, ustedes me pueden decir quizás, sí, hay pueblos más antiguos que el pueblo judío. Es verdad, puede que los indios, que los chinos sean culturas más antiguas que el pueblo de Israel. A lo mejor el emperador no sé cuánto ya gobernaba en China cuando Abraham iba saliendo de Ur de los Caldeos. Es verdad. Pero ninguno de ellos fue llevado al exilio, ninguno de ellos fue quitado de su tierra y después volvieron a su tierra. Ninguno de ellos permanece hasta el día de hoy, como el pueblo de Israel permanece hasta el día de hoy, con los mismos principios, con los mismos fundamentos, con la misma ley que le fue entregada siglos atrás, miles de años atrás, que le fue entregada a Moisés. Interesante nota. La otra de ellas el otro elemento es la Biblia, a través de la cual nos llega el conocimiento de Dios y sus mandamientos. Y recuerden que son los judíos los que mantienen la palabra de Dios que llega a nosotros, el Antiguo Testamento. Y sin la Biblia no podemos conocer a Dios.
Y sin los mandamientos de Dios no podemos seguir su camino, en el cual efectivamente hay bendición. Y además de bendición, hay vida eterna. Lo que suframos en este tiempo, lo que suframos, o lo que la iglesia es estar bien, es estar cómodo, y no es así. La iglesia siempre sufrió, la iglesia siempre fue perseguida. Y no es esto el tiempo de la comodidad. Quizá hemos vivido un tiempo de comodidad, un tiempo en que hemos vivido en la zona cómoda, pero es tiempo de prepararnos, porque la iglesia nunca ha crecido en ambientes cómodos. La iglesia ha crecido en tiempos de dificultad y nos enfrentamos, estamos percibiendo, estamos viendo cómo se acerca el tiempo de dificultad. Y lo que nos queda es la esperanza. Y esa esperanza es vida eterna, junto con el Creador. Este tiempo es breve, es corto. Lo que viviremos con Dios es una eternidad. Por eso, conozca la palabra de Dios. Léala, búsquela, apréndala, conózcala. Porque a través de ella conocerá a Dios. Y el conocimiento de Dios afirmará sus pasos y su vida. El Señor nos siga bendiciendo.